El más del 50% de las personas entrevistadas consume conciertos o ha consumido conciertos, ¿no? Es muy accesible, por ejemplo, registrar obras es donde principalmente se da el plagio, ¿no? Que hemos visto un montón de marcas grandes que de repente vienen y se apropian de artesanías. Y fue cuando ahora la generación Z y los millennials se creyeron esa escena, que cómo subes a público real. O sea, tendrías que tener su consentimiento. O sea, protección de datos personales también es un tema muy... Y no eres tú creando, sino eres tú creando en composición con todo lo que te rodeó y lo que te rodean. Inges, buenos días. Buenos días. Buen día. Qué gusto, una vez más, un capítulo más de esto que es BSOD con nuevo invitado. Y el día de hoy nos vamos a salir un poquito del esquema. El día de hoy nos acompaña Abraham Torres. Comunicólogo y gestor cultural. Qué bonita palabra. Cultura, qué amplia, qué difícil, qué compleja, mejor. Bienvenido, Abraham, a tu Muchas espacio. gracias. Bienvenido, tocayo. Y bueno, como iniciamos con todas las personas que nos acompañan, queremos conocerte un poquito más, aparte de lo que ya mencioné. Sí. ¿Qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu fuerte? ¿Qué nos vas a compartir el día de hoy? Porque como les digo, vamos a salir un poquito del esquema. Hoy nos acompaña la cultura, el arte y muchas cosas más. Muy bien, pues muchas gracias por recibirme, invitarme. Y les cuento muy rápido, pero muy directo también, que yo inicié la comunicación. Yo egresé de la licenciatura en Comunicación Pública. Entonces, pues es aquello raro que existe en donde regularmente llamamos como las políticas públicas, lo que se habla, ¿no? Como en temas de interés que regularmente se debate. Entonces, siempre nos enfocamos como en esos temas y a partir de ahí, pues uno de ellos era la cultura. En ese entonces me llamó la atención, pero pues ya estaba en la comunicación. Entonces dije, bueno, primero termino una y ya después vemos qué pasa en la otra. Y después de que terminé comunicación pública, pues obviamente empecé a laborar de eso y me empecé a entrar a todo lo que tiene que ver con redes sociales. Entonces, estrategia digital, difusión digital, pauta digital, y me pasé en muchas agencias. Bueno, en realidad fue una, y ahorita donde estoy, ya más formal, en una empresa de telecomunicaciones, donde coordino todo un equipo de difusión y orgánico y pauta digital. Mientras que estaba terminando, empecé a incurrir en el tema de la danza, que fue algo muy curioso porque en realidad fui como invitado a un ensayo de un amigo y pues yo no tenía ni idea en sí como de qué iba a ser. Decían danza contemporánea y yo, pues chido, ¿no? Voy porque me invitan a ver qué onda. Entonces llego al ensayo y me doy cuenta como de todo lo que ocurría, o sea, toda la composición que se hacía en el espacio. Y definitivamente pues es algo de comunicación, pero cómo llevaban un concepto que era como de un tema público, lo llevaban como a esa construcción cultural o artística, ¿no? Entonces me llamó la atención y a partir de ahí empecé a tomar clases de danza y pues eso fue hace 10 años. Entonces empecé a hacer ballet porque era como en ese entonces, ¿no? Primero la estructura y después te vas a otras disciplinas. Después empecé a irme a la danza contemporánea, acrobacia y danza buto también, de repente algunas cositas. Entonces, danza experimental. Y a partir de ahí dije, ok, bueno, esto me gusta y lo hacía como a la par a toda la cuestión de la difusión digital, o sea, como redes y mucho orientado más bien a marcas, o sea, como venta. Y no le había encontrado como una relación una con la otra. Hasta que hace 4 años empecé con una compañía que la fundé, que se llama Accionarios Movimiento, en la que dije, bueno, pues ya sé cómo hacer difusión digital y me gusta mucho hacer arte, entonces creo que hay una forma de poder cruzarlas, tanto para difundirla más al público, que se hace a través de las pautas y todas esas ondas, como de llegar a nuevos públicos, nuevas audiencias, como también que las construcciones y de las obras fueran como pensadas a temas de interés. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos una obra que se llama Nahuales, que utilizamos unas máscaras de cartonería hechas a mano por alguien del equipo y
son para honrar y hacer valer nuestras tradiciones, pero también mezclando en algo que es muy, muy reciente, que es como la globalización, ¿no? Entonces ves o van a ver o ven unos vestuarios como muy kitsch, o sea, como muy exagerados de colores y de elementos como muy característicos, ¿no? O sea, de la Virgencita y cositas pues que son como de nuestro folclore y que nos hizo. Y entonces también tenemos tenis, ¿no? Así como súper como novedosos. Y a lo mejor puede ser algo que choca al inicio, pero es justamente para mostrar eso, ¿no? Cómo ha sido nuestra cultura, como que se le llama a veces sincretista, ¿no? De que se creen muchas cosas de diferentes orígenes y todo convive. Y es como una expresión de nuestra cultura. Entonces, viene obviamente inspirada en cuestiones como los tlahualiles, que en Zaguayo, mi mamá es de allá, entonces mucho tiempo vi esas expresiones y crecí con esas expresiones. Como también, por ejemplo, los tastuanes en Tonalá. Y son como estas expresiones danzadas que son todo un universo y que a final de cuentas son como una expresión de nuestra cultura, ¿no? Entonces, esa es una. También hemos creado otras que tienen o que hablan de temas importantes como, por ejemplo, cómo la voluntad puede cambiar tu forma de ser o la imaginación, ¿no? Algo que de repente detona, ahí lo eureka, y de repente eso hace que tú cambies tu forma de ser. Y a veces pasa que incluso vas por una profesión y llega un momento donde algo cambia en ti y capaz que hasta cambias, ¿no? Y te vas a algo completamente diferente. Ya estás en la comunicación. Exactamente. Para llamar la atención nada. Sí. Aquí lo que se me hace muy interesante, bueno, la mente de nosotros nos dedicamos a la informática, a la computación y todo ese contenido, es esa parte donde viste la oportunidad, ¿no? Porque es más que nada una oportunidad, porque la cultura se ve muy como en la parte de que hay un evento cultural y 3 o 4 personas y no asisten tal vez más porque no hay mucha difusión y de repente, bueno, yo me acerqué a ti porque vi que lograste llenar tus eventos. Eso está bastante interesante como verlo, o sea, ¿cuál fue el reto que tuviste como para afrontarlo, bro? Sí, y creo que el principal reto que tienen no nada más nosotros, sino casi todas las compañías o artistas es el recurso económico. O sea, quizá ustedes también lo saben, seguramente lo saben, que eso es algo muy importante para incluso nada más difundirte, ¿no? O sea, que te conozcan cuesta. Entonces muchas veces o no tienes ese recurso o si te dieron una beca, por ejemplo, pues o pagas sueldos y de escenografía y vestuario y X cosas o te pones a difundirla, ¿no? Entonces ahí es donde encuentran un principal problema, que es que no tienen el recurso. Y cuando lo tienen, muchas veces tiene que ser autodidacta, porque también, por ejemplo, si se acercan a algunas agencias, pues obviamente son costosas, ¿no? O sea, porque regularmente la agencia está pensada a marcas muy grandes o al menos marcas que ya tienen un ingreso fijo y pues obviamente ellos pues ven la ganancia, ¿no? Dentro de eso. Pero pues un artista, uno lo hace por proyecto y se acaba el proyecto y a seguir buscando la papa en donde puedes encontrar. De hecho nos pasa, por ejemplo, nosotros con los servicios finitos. Claro. O sea, que dices, yo nomás puedo atender a 10 personas en un día y no puedo ofrecerlo más. Y dices, una campaña que te va a traer mucho más de lo que está sobrevalorado. Bueno, no sé, en esa parte. Entonces, tú ibas a hacer las campañas sobre cada uno de los espectáculos, ¿no? Sí. O sea, ¿se te ocurrió nomás? ¿O tú ya tenías una experiencia previa? O... Sí, pues ya tenía la experiencia haciendo campañas publicitarias, pero nunca lo había llevado como al arte. ¿Cómo qué campañas hacías? Pues siempre enfocado como a conversiones, mensajes, pauta digital tal cual, o sea, como en todas las redes, ¿no? Lo normal, pues, que se hace. Sí, lo más común que se conoce. Pero nunca la había ya como relacionado hasta que dije, bueno, ¿qué pasa si empiezo a vender el arte como un producto o como un servicio? Y eso configura desde cómo lo nombro y también en qué medios lo voy a poner y qué audiencias quiero llegar. Porque también pasa que en muchos contextos culturales buscan como compartir sus eventos, o sea, como tenemos esto, pero con las mismas personas del medio. Entonces, pues le batallamos mucho con el dinero como para estar yendo a uno y otro evento,
como para también creer que ese es el único público al que podemos llegar. O sea, lo comúnmente que es en tu círculo es que en otros eventos, pues en el teatro, ¿no? O que de repente vas a un café y te encuentras el Póster, exactamente. Te das cuenta ahí más o menos. Sí, o muchos amigos, ¿no? Que también me comparten sus pósters y digo, híjole, pues me encantaría ir a todos, pero no puedo ir a todos y a lo mejor no soy tu público. O sea, a lo mejor estás tratando algo muy específico y yo no soy, pues, o sea, aunque sea tu amigo o tu amiga, pues, ¿qué hago, no? O sea, no necesariamente tengo que ser tu público. ¿A ti en tu caso lo que más te funcionó fue la publicidad de Instagram o la de Facebook? La de Facebook. Las de Facebook. Puse 4 campañas en realidad. Puse Facebook, puse Instagram, puse TikTok y puse YouTube. Entonces, algo importante fue que le di tiempo. Más o menos tomé de referencia a los conciertos, que por ejemplo, si viene Bad Bunny o lo que sea, ellos te muestran así, o sea, 7 meses antes y pues tú sabrás si lo compras o o sea, o en la reventa, lo que sea, ¿no? Pero te dan la fecha mucho tiempo antes. Entonces, algo que sí quise hacer diferente es, ok, lo voy a sacar 2 meses antes para que la gente tenga tiempo suficiente para poder ver si va a tener oportunidad de ir, de invitar a otras personas. Importante, que pase por quincenas también, porque pues la gente no es como que, deja gasto 200 pesos en un boleto. Hay veces que tienen el privilegio, hay veces que no lo tienen, ¿no? Entonces, a ese fue lo primerito. 1, darle tiempo, 2 meses antes, a toda la difusión del proyecto y arrancar con esas 4 campañas. La que mejor funcionó para convertir fue Facebook. Curiosamente nosotros en nuestro ambiente sentimos que Facebook no nos ayuda tanto. Como que no tanto. Como que sí, se nos va claro. el dinero. Sí, pero en tu ambiente sí, pues es algo más, como más de entretenimiento, ¿verdad? Sí, más socio. O sea, también pues Facebook regularmente ves el contenido de tus familiares, porque son tus amigos, pues, ¿no? Entonces, tú ya curas mucho con el contenido que quieres ver o las páginas que sigues. Entonces, cuando te sale algo que es completamente ajeno a lo que tú quieres, pues obviamente lo omites, pues, o no te interesa. Sí. Y pues te metes, seguramente, pues te metes así, incluso te vas al baño y abres Facebook, ¿no? O sea, no estás como en una intención real de decir, quiero comprar esto, o quiero contratar este servicio. Y más si es un servicio, ¿no? Que requiere de una planeación. O sea, ahí, por ejemplo, pues Google Search, pues seguramente es donde a ustedes les funciona mejor, pues sí, porque ya tienen una intención, ya saben exactamente qué es lo que quieren, pues la búsqueda clave, pues obviamente es donde ustedes ya ahí luego... ¿Y qué plataforma utilizas para los boletos? Boletopolis. Que ese es otro asunto, porque hay boleteras, o sea, hay diferentes boleteras. Tienes que tener una boletera, a menos que, por ejemplo, si tú quieres vender el boleto, sí, mano a mano, lo puedes hacer, pero no puedes publicitarlo. Porque si tú lo publicitas tendrías que tener un permiso, que ese permiso ya lo tienen las boleteras. Por eso, o sea, o lo gestionas, que dura un buen rato gestionar un permiso de boletaje, que tienes que ir a no sé dónde, y luego a Gobierno de Guadalajara, y a Cultura, y a Padrón y Licencias. Entonces, es un tema, ¿no? Entonces, tú agarras una boletera, y ahí lo importante es, que yo siempre les recomiendo es, independientemente de lo que agarres, o sea, del elemento donde vayas a vender, que puedas medirlo. Hay muchas boleteras, pero pocas te permiten, por ejemplo, poner un píxel, que es el código con el que puedes hacer como conexión de data, ¿no? Entonces, yo utilizo Boletopolis, Boletia, que son los que sí te permiten, para que, puedas ver exactamente en tiempo real cuál es la conversión que estás generando, que quieres, que en este caso es la compra de boleto. Visitas contra compras, ¿verdad? Exactamente. Porque, por ejemplo, en otras boleteras que no puedes tú conectar un píxel, pues te dan visitas al sitio o clics al sitio. Pero ustedes a lo mejor lo han visto donde se te va el dinero, se te va un montón de clics y 2,000 clics, no sé qué, pero pues ves y, nomás son 2 ventas, o sea, nada que ver con la realidad. Aquí me causa una rareza, algo que acabas de mencionar que la verdad yo no tenía ni idea. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, boleteras como Ticketmaster o las boleteras grandes, sí, muchas veces los artistas grandes prefieren esas boleteras porque les ahorran mucho trabajo. Exacto. O sea, porque hay un trabajo detrás para facilitarlo. Entonces, a lo que me acabas de decir de Boletia. Sí. Y comisiones, es muy...
Ese es otro asunto. Por ejemplo, Ticketmaster, hay otros que se llama Eventbrite, por ejemplo. Eventbrite está conectado con TikTok, entonces, por ejemplo, si haces algo en Eventbrite, te puede aparecer, o sea, tú configuras una campaña, buscas venta de boletos, pero es el único que TikTok acepta a que sea como la que esté dentro de la misma interfaz, exactamente. Y, por ejemplo, en este asunto de que te reduce un montón de tiempo, sí, por eso uno escoge ese tipo de boleteras. Te ahorra ese tema, lo puedes hacer la venta al público y eso ayuda un montón. Te reduce tiempo. Nunca lo había pensado así. Bueno, no sé, Abraham, si tú sabías algo. Muy poco, en cuestión de boletaje y plataformas que sirven para eso, no. Pero es muy complejo para sacarlo de los boletos, o sea, tramitarlo para que puedas venderlos. Como de manera individual. Pues escribirte, pues ya ves que tú tienes tus eventos y pues ya... Pues ya no necesitó porque si escribió bueno, estás usando boleto y ya no tienen la necesidad. Sí. Yo pienso que más bien va por el lado de ustedes son especialistas en algo, ¿no? O sea, Claro. hacer un evento, incluso si son los artistas, en bailar, ¿no? Claro. O sea, inviertes la mayoría de tu tiempo en hacerte profesional y totalmente especialista en algo Sí. que muchas veces no tiene nada que ver con lo administrativo, ¿no? Sí. Y entonces, cuando resulta que vas a vender boletos y tienes que hacer trámites, la verdad es que las personas creativas tienen una estructura mental, muy para eso, ¿no? O sea, Sí. y a veces es muy difícil que hagan trámites, ¿no? O sea, el tema de los papeles y hasta incluso de, como dices tú, con tiempo, prevengo y todo eso, porque ellos están metidos en la producción de sus obras. De hecho, a nosotros nos pasa con la contabilidad. O sea, no queremos ni tocarla. O sea, Pero digo, tienes contacto al menos con un medio empresarial, ¿no? Donde ves y más o menos te empapas y dices, ay, ya tengo que, o sea, ya se acabó la quincena y algo así. Y es diferente, por ejemplo, un artista donde, pues para empezar, cobran por evento, o Claro. sea, por temporada o cosas así, y no por quincenas. O sea, ya el tiempo simplemente ahí ya es diferente, ¿no? O sea, Sí. y cuando llega alguien y les dice, ¿sabes qué? Yo te voy a resolver todo eso, tú nomás preocúpate por darme el X cantidad, tantos por ciento. Claro. Dices, no, pues A gusto, sí. voy, ¿verdad? O sea, me imagino que va por ahí, ¿no? Sí, o sea, hay una frase de un curso del CENAR, que es el Centro Nacional de las Artes, que estoy tomando, bueno, de varios que he estado tomando, de gestión precisamente porque me pasaba eso. O sea, hacer arte nada tiene que ver con hacer gestión, por ejemplo, ¿no? Gestionar el arte. Y justo diste en el clavo, ¿no? O sea, la mayoría quiere hacer arte, pero pocas personas quieren gestionarla. Tanto para crear nuevas audiencias o nuevos públicos, como para hacer todo lo administrativo. Entonces, también en la mentalidad, como dices, es muy laxa a veces, ¿no? Como de un poquito más de mis tiempos y, ¿sí sabes? Y entonces ya cuando entra en algo burocrático, que es de los trámites y lo tienes que hacer aquí y tienes que tener resuelto que estés dado de alta, por ejemplo, en el estado cuando se requiera, pero también tienes que hacer X cantidad de cosas, es cuando regularmente se topan, ¿no? Porque no estamos acostumbrados, digo, en general como sociedad, a tener como todo así al pie de la letra. Y cuando se trata de esos trámites que son un poquito más complejos, pues también es más difícil. Por ejemplo, bueno, entre las cosas, ya vimos que cuando vas a poner una obra, bueno, primero es planchar. O sea, porque está curioso, o sea, lo típico que vende más es comedia, es alguna obra de teatro, y muchas obras de teatro vienen como repetidas de otras, ¿no? Sí. ¿Existe mucho la piratería en el arte? Comedias o refritos. El refrito, sí. Sí existe, que son dos cosas. Por ejemplo, ahorita trataste algo bien importante, que por ejemplo en Guadalajara, uno de los principales espectáculos que hay, como en temáticas, son los musicales. Por ejemplo, el Teatro Galerías es completamente de musicales, ¿no? Ves de todo, o sea, de que hasta de Shrek y de no sé qué cosas, o sea, y son producciones muy bien hechas, pero está enfocado principalmente a musicales, ¿no? Que también en Ciudad de México es mucho del musical. Y eso es importante saberlo, ¿no? Cuando vas a crear, como cuál es lo que se mueve más. También conciertos, por ejemplo. En una de las estadísticas de consumos culturales que hizo el gobierno federal,
habla de que el más del 50% de las personas entrevistadas consume conciertos o ha consumido conciertos, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, si le pones música en vivo a tu proyecto, a lo mejor y dices, ah, mira, es un gancho, ¿no? Concierto musical. Sí, y Digo, justo... concierto. Bueno, perdón. Sí, como el musical, ¿no? A final de cuentas, o sea, la música a la gente le llama mucho. Y relacionado con eso que dices de la piratería, híjole, también es muy común encontrar a veces cosas muy parecidas, ¿no? Y que es bien importante que se relacione con el tema de cómo proteges tus obras, porque si no tienes esa garantía y después te la encuentras, vas a tener que entrar no me acuerdo cómo se llama la palabra, pero es como un dilema, ¿no? Donde ya Indautor se mete y revisa ambas partes. Una controversia, exactamente. Y empieza a revisar como, a ver, ¿tú desde cuándo lo hiciste? A ver, ¿tú desde cuándo lo hiciste? Entonces, mejor registrarla desde el inicio. Y también es algo que casi no se hace. Es muy complicado registrar una... No es complicado. Creo que mientras que sepas cómo hacerlo, o sea, mientras que te muestre un tutorial de cómo hacerlo, creo que es fácil. Es muy accesible, por ejemplo, registrar obras literarias o musicales o de danza o teatrales, etcétera. Te cuesta 350 y tantos pesos, o sea, es bastante accesible, pero todo el trámite es el que es tardado. Entonces, por ejemplo, tú te metes, para empezar, si ya la diste a conocer, pues tú metes como la obra, ¿no? Tienes que tener el registro para empezar. Y haces como una serie de pasos en el sistema de Indautor, que lo puedes hacer en línea, eso es lo importante, es una gran ventaja. Ya que tú lo ingresas, tienes que tener tu firma, si lo quieres hacer en línea. Ese es un paso de lo que decíamos, ¿no? O sea, sí o sí, sí o sí. Meter tus biométricos. Ahora con el CUR, con la nueva CURM, ¿no? O sea, casi que ya... ¿Sí hablamos de tecnología? Que ese es otro tema también, ¿no? De la CURM biométrica. Tienes que hacer tu cita en el SAT. Claro. Todo el proceso, ¿no? Sí, completamente. Hagan cita. Hagan cita. En el INE también hagan cita. Se tarda menos. A veces, no, también te la dan bien aplazada. Ese es en el IMSS. Sí, también. En las visas. En las visas, ¿no? Imagínate. No, las visas son Después 2 de 2 años. Ya está. Bueno, en Broadway, hablando de Nueva York, Sí. los musicales es lo más vendido, ¿no? O sea, Sí, claro. Y ahí te hablan de cómo se configuran las cosas. O sea, por ejemplo, a lo mejor a ustedes les pasa que ubican por ejemplo, en Guadalajara, qué se mueve más o qué adolecemos más, ¿no? Y si es temas de seguridad, pues obviamente sabes qué vender, ¿no? Y dónde vender. Y no puedes hacer lo mismo en Ciudad de México, porque a lo mejor están quizá más avanzados en algo que ya no necesitan ese servicio, pero a lo mejor sí necesitan otra, ¿no? A lo mejor gestión de equipos más complejos. Ahí están principalmente todos los corporativos grandes, ¿no? Entonces, ahí son otras soluciones que le entregas. Y es importante también, como en el arte también pasa lo mismo. O sea, está chido que a lo mejor tú tengas una idea, pero ¿dónde la presentas? Desde el foro donde lo vas a presentar, ver uno, si ya tiene público, o dos, que hay alrededor que realmente le interesa o no le interesa lo que vayas a presentar. Entonces, por eso les digo, verlo también desde ese lugar es importante, porque a final de cuentas tú vendes un producto, o sea, vendes un producto cultural. Exactamente. Ok, entonces estábamos en lo de Registro, e-firma y sacas tu trámite, ¿no? Sí. Con la e-firma. Sí, tú le picas o sea, metes toda la firma y ahí entras en un proceso. Primero, tarda unos días porque tienes que pagar y te esperas unos 2-3 días para que te habilite la firma. Después de que pase eso, ellos te mandan como un correo donde te dicen, bueno, gracias por registrarte, aquí está tu folio, pronto te atenderemos. Después de algunos días ya te dicen, ok, ahora sí te vamos a empezar a atender. En 15 días hábiles te diremos cuál es la resolución. Entonces ya te esperas un ratito, porque son casi 3 semanas, casi un mes, y ya después ves la resolución. Y ya eso te da un certificado donde ellos avalan que la obra es de tu propiedad, donde tú ya registraste de qué va, o sea, cuál es la sinopsis, de si es una obra de danza, si es una obra literaria. Por ejemplo, muchos, justo cuando subí un video sobre el tutorial y como también la pregunta, ¿no? Si ya lo han registrado, muchos artesanos y muchas personas que trabajan con artes plásticas, o sea, como que quisieron el tutorial y se me hace muy curioso porque es donde principalmente se da el plagio, ¿no?
O sea, uno de los lugares donde más se da el plagio. Que hemos visto un montón de marcas grandes e internacionales que de repente vienen y se apropian de artesanías, que de repente ves a, no sé... Lo clásico que pasó, ¿no? De Sí. que la marca europea con estas blusas oaxaqueñas. Exactamente. O de Chiapas, ¿no? O sea, esto Sí. no puede ser, ¿no? Sí, es algo que es... Y digo, eso es como un tema y ahí ya entra otro importante que ya es la legalidad, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, cuando son esas cosas como de una marca europea con un patrimonio inmaterial cultural de México, ahí ya entran otros Sí, más foros poder, ¿no? internacionales, ya es como una disputa todavía más arriba de lo federal, por así decirlo, ¿no? O sea, si tú registras tu obra o Sí. tu arte o lo que vayas a registrar, es nomás a nivel nacional. Sí, pero lo que pasa es que México está registrado, bueno, o está incluido con convenios. varios convenios internacionales, que son como, por ejemplo, tipo de Viena y así. Entonces está en varios foros en los que, por ejemplo, dependiendo si el otro país donde te plagiaron también está incluido, ahí es más fácil que pueda conectarse. En China no, ¿eh? Ya es otro asunto. Ahí les vale todo, ¿verdad? Hay iPhones que no son iPhone y todo. Sí, ¿verdad? exactamente. Pero interesante porque, por ejemplo, tú generas una prenda, una vasija o algo, y resulta que en un país que tiene convenios sacan algo similar, metes tu amonestación o no sé cómo se llama, Sí, fue una disputa. tu disputa, y en una de esas hasta sales ganando y obtienes algún tipo de regalía. Ahí, como me dijo un día un abogado, todo depende de si vale la pena el pleito. Pues, Claro. Si Sí. el pleito te va a salir en $10,000 y lo que están en juego Pero- son $1,000, pues no, o sea. Pues sí, pero pues si es una empresa grande y por así decirlo. Sí, si estás hablando, por decirlo así, una marca de Igual te moda. moda es la propia de disputa. O sea, y pues ven, diga, son idénticos. Y a veces también es el sentido de decir, no voy a dejar que se aprovechen, ¿no? O sea, no se vale, o sea, dejar un precedente para que en la siguiente disputa rápido se resuelva. Sí, y hay dos tipos de disputas, ¿no? O sea, la legal, que es la que siempre debería de ser la primera vía, siempre y cuando, digo, también evalúas, ¿no? Si vale la pena, porque te cuesta los abogados, pues. O sea, a menos que te agarres un pro bono o un amigo que de verdad te tire el paro, es difícil. Y la otra es como una disputa más de lo que hacemos de las funas, ¿no? O sea, como Haces TikTok. haces un TikTok y... Pero el registro tiene cierto tiempo, ¿no? Tiene caducidad, Sí, ¿no? tiene caducidad. Cuando es en Indautor, que son de cuestiones más de obras literarias y artísticas, tiene, si mal no recuerdo, no me funen, pero según yo tiene 10 años nada más de validez y a partir de ahí ya haces como pues otra vez vuelves a registrar, decir, oye, renuevo mis derechos. Y ahí, por ejemplo, justo fue lo que pasó con la Chilindrina, Sí. que ella vio la oportunidad porque se habían pasado esos 10 años, habían pasado más de 10 años, y dijeron, pues mira, está el registro, pasó mucho tiempo, pero pues ahorita si tú lo quieres hacer, hasta este y otros, tú dinos. Se puede quedar hasta con todos los personajes. Hasta con todos. Pero porque ya forma parte de, si ya no formaba parte de, Sí, pues claro, no puede registrar pues no. nada, ¿no? Es que ya Bueno. estaban libres, que no los habían registrado. Cualquiera podría registrar. O sea, sí, pero cualquiera puede registrar si presenta la documentación. Sí, o sea, y si tiene forma de decir que estuvo en el proyecto, ¿sí? Sí, las pruebas. Sí, si de repente a lo mejor, no sé, Enrique Segoviano, ¿no? Hubiera dicho, mira, aquí tengo donde yo puse todo, la información de cómo iba a ser ese personaje, ahí a lo mejor Indautor pudiera ver. Y Pero- creo que hasta Organic. de alguna forma, si son casos muy conocidos, hasta contactan al anterior y le dicen, oye, alguien está queriendo registrar esto, está Sí. vencido, ¿qué onda, verdad? Sí. Pues no nos metas en una bronca futuro, ¿verdad? Sí, claro, porque luego también va a ser una bronca que le va a tocar a Indautor. Sí, Pero yo o sea, creo que ha resuelven. pasado en las obras así normales que, o sea, que hay que yo creo que los mismos actores o productores ya saben que ya se va a terminar el tiempo y Sí, se lo regalan. agandallan, Sí. ¿no? Pues, Para ganar dinero. Pasaba mucho con las películas, ¿no? Que Sí. de repente pasaban los años y para no perder el registro, Sacaban otra película bien chafa de lo Sí. mismo, pero... Sí, porque pero tienes no. que estar como justamente mostrando que sigues dándole uso. Que eso pasa mucho con el INPI, que es el otro organismo que protege las marcas, que ellos dicen, ok, mientras que tú uses tu marca en estados de cuenta, en publicidad impresa, en publicidad digital, en sitios web, te avalo de que sí le estás dando uso. Si, por ejemplo, tú tienes, no sé, fulanito, y fulanito tú lo registras, pero ya no le das uso, y de repente alguien más lo utiliza,
¿cómo avalas que realmente le estás dando uso? Y ahí, por ejemplo, ahí pueden decir, ¿sabes qué? Pues sorry, tú lo registraste, pero no le estás dando uso, ellos son los que sí. O sea que es como Zapata, la marca es de quien la trabaja. Pues, y quien la registra. Entonces, hay que registrarla y hay que usarla. No, y no es como los sitios web, ¿no? Que dices tú, registro Coca-Cola, está libre y pues Coca-Cola luego anda gastando por recuperar su dominio, ¿no? Sí, claro. Pero también ahí tienes que saber cuándo se te vence, si no, pelas. Te lo ganan. Oye, Te lo ganan. decías que tienes un tutorial, ¿verdad? Sí, Ah, ok, entonces ahí les ponemos el link. para que vayan y lo chequen. Claro que sí. Por supuesto. No lo rolas, ¿no? Y ahí, claro. Y lo ponemos. Y la otra cosa es, ¿qué documentación se requiere? O sea, no llegas y dices, yo tengo una obra y regístramela. No, o sea, ¿qué llevas? ¿Llevas guiones? Sí, depende. Lo importante del Indautor es que ellos protegen por uno de los convenios que tienen, que protegen desde tus ideas. Entonces, no necesariamente tiene que estar publicado o construido. Está padre que ya esté construido porque así pues obviamente es muy claro lo que estás protegiendo, pero si a lo mejor tú dices, ok, me llegó el momento de lucidez y quiero construir una obra que sea así o quiero construir una artesanía o lo que sea de esta manera, tú ya lo puedes registrar mientras que muestres esta documentación, que es un guión, que es, por ejemplo, si se habla de una obra, pues las escenas que tienes pensadas, las imágenes, qué elementos va a tener, y tú lo muestras y tú lo registras y dices, ok, esto es lo que va a ocurrir, y en esos casos sí te lo permite. Y ya se está hecho, pues obviamente tomas fotos o registro en video de lo que vas a registrar. Tengo una duda. Ahora pues ya estamos en la era de la IA. Sí. ¿Qué te ha tocado? O sea, porque ahora cualquiera es creativo. Sí. Ha tocado imágenes y todo eso. ¿Tienes algún conocimiento de qué? Pues mira, se está legislando ya alrededor de la IA. En Europa ya existen legislaciones. Obviamente van un poquito más rápido. Aquí algo que se está haciendo es que no va a poder, o sea, porque sí se está legislando en México también, ya no vas a poder registrar cosas hechas con IA. Es un tema muy delicado porque, sí, claro, porque quienes son muy afines a la IA te dicen, es que yo creé el prompt, ¿no? O sea, yo tengo el prompt y pues yo sé cómo se logró, o sea, yo sé cómo hacer que se logre eso en la IA. Pero el tema es que no protege prompts, o sea, el Indautor no protege eso. Entonces, ellos protegen como la cuestión de la autoría de una idea o de como de un producto y cómo se lleva a cabo al final, pues, o sea, como todo ese hilo conductor desde la creación, o sea, desde la conceptualización hasta la creación. Entonces, cuando se habla de IA, tú sí pones un prompt, pero es nada más un paso que después se desarrolla con elementos que la IA ya fue, o sea, que ya utilizó de cosas que ya están creadas. Eso es importante también hacer. O sea, la IA no crea, o sea, te muestra algo que relaciona con cosas con las que aprendió. Entonces no tiene un proceso de creación como un humano, pues, hasta este momento, ¿no? Sí, es generativa, no de creación. Tengo entendido que más bien es estadística, pues, o sea, en base a las iteraciones anteriores genera una coincidencia que sea la más cercana a lo que a la que le relación. mandaste, pues. Sí. O sea, es matemática pura. Sí, tal cual. O sea, hacer relaciones y te muestra lo que más o menos con el prompt tú le diste, pero no crea hasta este momento. O sea, sigue siendo generativa, no crea todavía. Por más original que se vea. Por más original que se vea. O en algo, en especial, con la diferencia es que no sabes en qué, ¿verdad? Sí, y ha pasado que, por ejemplo, a nivel federal, hicieron una vez, no tengo el dato súper exacto, pero sé de ese caso que hicieron un concurso de ilustración y mandaron algo hecho con IA, fue ganadora y después que hubo una controversia alrededor de eso, quitaron esa pieza, porque no es considerada como una creación, pues. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los escritores, ¿no? Que de repente, o sea, ahí en ese caso, o sea, llevan el kit y tengo una laguna mental y se basan tal vez en la IA en preguntarle O incluso un apoyo de redacción. Sí, pues es interesante, ¿no? Ver ahí porque a lo mejor tú utilizaste IA para construir un guión y cuando tú se lo muestras, pues es como algo original, ¿no? Pues, híjole, es difícil. O sea, es difícil que... O sea, el Indautor no puede tampoco ir
está tan lejos, ¿no? De decir, a ver, tú me presentaste tu guión y confío en tu buena voluntad. Lo que sí puede ser es que si de repente hay una disputa y que de repente alguien dice, es que esta persona lo creó con IA, ellos ya entran y dicen, a ver, vamos a revisar. Y si ellos ven que efectivamente utilizaste, ahí es donde ya te dicen, sorry, pero entonces no te puedo dar el registro de este guión, por ejemplo, ¿no? Ayer estaba escuchando justamente, no sé qué tan cierto sea, sobre esta legislación, que no solamente el no poder registrar cosas con IA, bueno, sí, prácticamente es eso, ¿no? Que cualquier cosa creada con IA iba a ser de dominio público. De dominio público. Eso no podía ser registrado. Y también había visto un dilema, no me acuerdo, pero continúen. ¿Qué pasó, no? Ahorita me acuerdo. No, creo que ha sido el exceso de ellos. La polémica que también había era de lo de las voces y que usaban su rostro de los actores. Sí. De O sea, hecho, un instituto que lo utilizó. de hecho, ahorita que hay un instituto, para no decir nombres, Sí. que usó la voz de un actor de doblaje que de hecho ya había muerto, ya está muerto, y, Sí. y lo siguen usando y ahorita está demandando Sí. la esposa. ¿Pero quién fue quien lo usó? El instituto. ¿Quieres? El instituto donde sale tu foto Ajá. y tu domicilio. Sí. El que ya no te va a servir a partir de febrero, porque ya vamos a utilizar la curva biométrica. Entonces Sí. usaron la voz Usaron la voz de un foto. actor de Ni doblaje. siquiera se les ocurrió así cambiarle poquito la voz. No, nada. Y ya la esposa, y todavía se burló. Claro. Es que yo la verdad es donde yo digo, o sea, Y eso está ¿a mal. poco estamos llegando a esos niveles donde ni siquiera un sketch a mano podemos hacer un logo? O sea, porque eso se puede registrar, o sea, eso es el sketch. Sí. Y lo llevas y lo registras, cabrón. Y ya ni el sketch a mano queremos hacer, queremos invertirle 3 horas haciendo un prompt para que salga exactamente como lo tengo en la cabeza, cabrón. Y es de dominio público, ¿eh? Y es O de sea, dominio público, o sea. No podrías registrarlo. O sea, a veces nos pasa en tecnología, ¿no? Que llega un problema y uno se pone a buscarlo en temas así bien elevadísimos. No, dejamos con el firewall, y luego resulta que nomás era el cable que estaba mal, o sea... Eso es lo más común. O sea, y es donde dices, o sea, bueno, No se reía abrir. un tío tiene una frase que dice, no hay que ser más papista que el papa, ¿no? O sea, la cosa es bien sencilla, no hay que inventar el agua tibia, ¿no? Claro. Hay que, o sea, si nomás es un logo, lo puedes sketchar. De incluso decirle a un recién egresado de diseño que te lo dibuje bien bonito y no le inviertes tanto y lo registras, ¿no? O sea, Claro. no es necesario que una IA te haga un logo, ¿no? Pues tal vez. Ese era el dilema. Es el dilema, el de los logos. Ya. Ya. Híjole. Y hubo un reel, ¿no? Donde alguien mencionaba el caso de que alguien quería registrar un logo y que... Sí, porque recientemente hubo una ola de empresas que Que no no pudo. quisieron pagarle a un diseñador, hicieron su loguito y están en el proceso de justamente registrarlo, pero empieza justamente la nueva legislación y dicen, Claro. ¿qué va a pasar? Pues es tan fácil como decirle a alguien de diseño que te haga el logo bien y ya lo registras. Sí, aquí está mi idea, házmelo. Entonces, por ejemplo, si tú estás usando, bueno, en el indie autor, ¿cómo nota la diferencia el indie autor? O sea, ¿cómo...? Sí. O sea, porque pues sí es un proceso largo y me queda claro porque imagínate una hora de, no sé, tú lo lanzas en 45 minutos, Sí. por decirlo, y el indie autor revisar todo eso y luego compararlo con todas las demás obras. Claro. Tienes que ser muy descriptivo. O sea, cuando tú registras algo, tienes que poner, o sea, todos los detalles. Por ejemplo, en esta obra que les comentaba, o sea, es como, a ver, es una obra que utiliza danza X y utilizamos estos elementos. Están estos personajes y no hay otros. Entonces, todo ese detalle que a lo mejor y te avientas un parrafote donde describes completamente tu obra, es lo que necesitas hacer para que entonces cuando validen o cuando revisen con otra cosa que es muy parecida, obviamente puedan decir, sí, claro, coinciden que está con esto, están utilizando esto, son los mismos personajes, son bla, bla, bla. Evidentemente están copiando. Ahí es donde a lo mejor una IA, al comparar guiones y información, rápidamente encuentra Claro. similitudes y... Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, lo que aún no puede hacer, que en un futuro estoy seguro que sí lo va a lograr hacer es, por ejemplo, si está la obra en vivo, ¿no? O sea, ¿cómo le hace una IA para decir, pertenece a esta parte del guión? Y, o sea, la apreciación, pues, Claro. que, digo, así como va todo, es muy probable que en un futuro ya lo logre, ¿no? O sea... Aunque también, digo, ahí posiblemente pueda ocurrir que cuando hacemos arte utilizamos también lo que se llama como semiótica, que son signos
que es lo de significante y significado, o sea, como elementos en que, por ejemplo, si tú haces un gesto, es bastante claro qué quieres transmitir. Y si se entrena bastante bien a la IA de qué tipo de gestos significan esto, por ejemplo, pues la tristeza posiblemente será muy fácil de identificarla. Y entonces entrenas con 10,000 tipos de rostros que muestran tristeza. Y entonces cuando lo haga en tiempo real, posiblemente, y cuando vea ese gesto, algo muy similar, a lo mejor y te puedo decir, en este momento esta persona está transmitiendo esto. O sea, no interpreta, pero sí se puede entrenar quizá para que con un elemento, que es un signo, ¿no? Que es un gesto, a lo mejor eso pueda después decir, es esto quiere decir, o esto está queriendo decir esta persona. Es que está muy cañón. No sé si han visto últimamente los videos de Chainbound con inteligencia artificial, Sí. donde está en la mañanera, pues, tal cual. Y es que la cantidad de gente que puedes ver en los comentarios que Se la cree. se cree eso Las extorsiones. es impresionante. Y ves el video y dices, es que sí podría ser. Pero la mitad de esos comentarios son de ser bots, ¿no? O sea, que empiezan la bola de nieve, ¿no? O sea, no se vale, Al que sea, ahorita estamos hablando de Sheinbaum, pero el que sea, ¿no? Puede ser de cualquier partido, ¿no? Lo que sea. Ponle tú que De sí. cualquier cosa. Pero a fin de cuentas es una información que ahorita la vemos y dices, no mames, pero un año. Un año. Que vaya mejorando y ya pegue. No, y ahorita son instrucciones por un humano. Espérate, cuando empiecen los agentes a hacer ese contenido ya automática. O sea, ni siquiera alguien esté revisando, güey. ¿Cómo se llaman los agentes de OpenAI? No me acuerdo, pero que le digas, dedícate a spam, no tiene chamba, dedícate a spamear eso. Sí, cara. Sí, como por ejemplo, y no pasa, o sea, hubo un video, un reel o un TikTok que salió de que estaba eran como 10 segunditos de video y que supuestamente querían subir a un canguro de apoyo emocional. No sé si lo vieron. Sí, que traía su boleta en la Ajá, que traía su boletito en la mano, ¿no? Y así el canguro. Y que dicen, esos boomers creyendo todo. Y fue cuando ahora la generación Z y los millennials se creyeron esa escena. Y entonces te habla de qué tan rápido ha avanzado, porque hace 2 años se veía como el primer video que hizo viral, que era Will Smith como con todo el comiendo pizza, que estaba así, o La Roca también así, todo raro. Y ahorita en estos 2 años ves algo así, o sea, un TikTok y posiblemente te la crees, pues. De hecho vi también que ya están haciendo, bueno, ya había, pero ahorita como que ya lo mejoraron, que ya están haciendo influencers por inteligencia artificial, que ya nomás tú te pones y está en la playa y va a explicar de algo y ya nomás está hablando y ponen una modelo. Que ahí, por ejemplo, importante, que eso estaba generando ganancias. Sí, Y ahora lo que hizo YouTube, a partir de esto, de hecho fue ayer o antier, que ya todo lo que no es genuino empezó a revocar todas las ganancias para todo ese lo que tipo es de cosas. genuino y spam. O sea, que se vuelve a resubir y nomás se cambia algo. Claro. Y hacía falta, fíjate, porque por ejemplo, a partir de que empezaron a generarse todos los videos de inteligencia artificial, pues realmente lo estamos viendo, los ingresos de YouTube así como que de repente se fueron para abajo y dices tú, ¿cómo es posible que contenido generado por IA está generando miles de millones de vistas y contenido que se le dedica mucho más tiempo, pues ahora sí que de hecho lo está relegando? Sí, el más famoso es el de un bebé que se estaba subiendo estos torres de lanzamientos al espacio, ¿no? Ajá. Y ese tiene como 500 formas diferentes el bebé y es que se va a caer y que sabe qué, o sea. Y creo que ya llevaba como 2 millones de suscriptores o se registraban como 1,000 al día, no sé, algo así exagerado, ¿no? Sí. Ahora falta ver si vuelve a repuntar eso de que se equilibren otra vez los ingresos con respecto a lo que había antes de todo el boom de contenido masivo, pues. Sí, porque precisamente, vamos a ver, o sea, dejan de monetizar los que lo generaron, pero eso no quiere decir que los videos se vayan a dejar de ver, ¿no? Claro. O sea, al final de cuentas, por ejemplo, TikTok no, bueno, sí monetiza. Pero los iban a eliminar, ¿no? ¿No los iban a eliminar? No creo, No, nomás los desmonetizar. ¿No los iban a Yo dar de nomás baja? escuché que desmonetizar. Ya no era negocio, pues, andar generando contenido así. Pues es que había quienes, o sea, lo subían y ni siquiera lo revisaban. O sea, así como Santiago. Y con un montón, y temas que, pues, había mucho clickbait, o sea, ahora en temas interesantes.
Pero ya de repente es que escuchas la voz y dices tú, pues como que... Otra cosa es como el de estamos aquí peleando contra los leones en el circo hace 2000 años. Sí. ¿Qué? El orangután bloguero. o algo Ah, así. también, sí es cierto. Sí, estaba... Sí. O las Oye, entrevistas. ahí hay un cuate que le echó y nomás lo único que necesitaba era la herramienta para vestirse de orangután, ¿no? O sea, que antes era pues alguien que hacía el vestuario y tenía que, ahora te lo hace una IA, ¿no? Te cambia. Que ahorita, por ejemplo, también salió mucho, están muy virales los de videos que son como señores o señoras que dicen groserías. Ah, sí, de las entrevistas. Ajá, como entrevistas. Entonces ahí también te das cuenta cómo se transforma y qué es lo que le gusta a la gente, pues. Y sabes que algo pega y tú le sigues y le sigues y le sigues. De hecho, entre familiares, de repente yo veo el contenido y de repente ellos me transmiten el contenido generado por otra IA, donde dicen groserías y les atrae mucho más y se enganchan más para decir algo que tal vez lo veía uno cotidiano normal, o sea, sin groserías. O las, Sí, señoras, claro. o las señoras que se caen. Me ha salido mucho de eso y que claro. las señoras que se caen del techo del árbol. Sí. Como que también eso sí soy bien viral, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí, la gente se lo cree. O sea, te metes a los comentarios y hay comentarios, o sea, hay personas genuinamente que creen que está ocurriendo, pues. Sí, ya nomás ves el cuate que es un poquito más trucha que le comenta, ¿no? Ponle un poquito de video tuya. Ándale, sí. Y Y ahí es importante porque como, o sea, creo yo que las redes son las encargadas de decir esto es creado con IA. Sí, debería tener una leyenda, ¿no? O sea, O sea, ya lo tienes, pero te da a ti la opción de ponerlo. Pero yo creo que más bien es la red que tendría que identificarlo y decirte. Al final se llenan de basura, o sea, es como decir basura. Nos estamos deshaciendo de los empaques, pero pues también están generando ahí eso de basura. ¿no? Pero tienes retenida a la gente. Y una red social gana no porque la gente suba, sino porque exista público a la que le puedas vender los anuncios. O sea, Facebook y todas las redes son gratuitas como tú te metes, pero porque uno, agarran tus datos para después intermediarlos a un anunciante que pueda seleccionar como que haga su segmentación, que sea afín a ti. Entonces, es como ellos ganan y ellos le venden los espacios publicitarios preferentes a las marcas. Entonces, si ellos ven que hay un montón de ese contenido y que atrae a mucha gente, pues ellos lo que hacen es te meten más anuncios. Entonces no les interesa realmente decir, híjole, es que este contenido no es genuino. Pues a lo mejor dicen, ay, pues qué mala onda, pero si entra mucho más gente de lo normal, pues ellos meten más anuncios. Y es como ellos ganan realmente, no de que haya un usuario que genuinamente quiera ver contenido real. Y en tu ramo, sin decir nombres, ¿tú has detectado que dices, esto sí lo hicieron con inteligencia artificial, no sé, en guiones o publicaciones? Fíjate que pasa en la difusión. ¿En la difusión? Por ejemplo, no voy a decir nombres, pero hay unos que iban a hacer una temporada de funciones y mezclaban escenas de lo que pasa realmente en la obra, pero también metían unos pequeños momentos donde era como el público aplaudiendo. Pero esas escenas del público aplaudiendo o completamente ahí perplejas eran hechas con IA. Entonces, digo, también a lo mejor es la solución porque ¿cómo subes a público real? O sea, tendrías que tener su consentimiento. Sí, así es. O sea, protección de datos personales también es un tema muy, muy complejo. Pero ¿cómo le compartes a la gente que se va a quedar perpleja, no? O sea, Y es el gancho, ¿no? es Para el que gancho. vean, mira, se ve que hay Ajá, mucha claro que la gente y la que le gente está impresiona. interesada, exactamente. Ahí es donde yo digo, no sé, hay opiniones muy encontradas, seguramente nos van a funar, pero, o sea, hay quienes dicen, claro, o sea, quienes ponen en la posición de que es el futuro o es el presente y que tienes que usarlo. de entrada ya estamos chavorrucos, ¿eh? O sea, ya te estaba hablando y así de esto, ya. Ya es otro. El futuro es la IA, amigo. Sí, es más presente realmente. Y hay quienes dicen no, o sea, nada. Incluso temas artísticos, ¿no? Que se rehúsan completamente a utilizarlo, ni para hacer un mensaje, ni para nada de la nada. Ni para la publicidad. Para el póster, ¿no? Sí. Porque también hasta puedes hacer hasta los personajes, ¿no? Como el vestuario o algo así. Y ahí es donde dices, ¿qué tan original es? ¿No? O sea, si tú le pones, oye, estoy haciendo una obra sobre esto y quiero quiero crear un personaje que haga esto o que signifique esto, y si te lo da la IA, ¿qué tan original es?
Yo creo que se puede repetir como cuando se hacen los diseños, igual como los logos o alguna foto y la ves en la misma foto, el mismo diseño, pero en distintas marcas. Yo creo que sí, claro. parece igual pues acá. Muy parecido, por ejemplo, como bueno, voy a decir la marca, pero le censuran, pero Canva, por ejemplo, también fue un tiempo en el que un montón de marcas se metían a Canva y órale, hay que crear los logos, ¿no? Y ya de repente encontrabas con que otra empresa en no sé dónde también tenía el mismo logo y pues sí, pues es que está... O sea, tú le pones ahí, en una biblioteca de imágenes o de vectores, logo de no sé qué, pues claro que cualquier persona que le meta esa búsqueda y que eso va relacionado con el registro de la obra, ¿no? O sea, una búsqueda no es en sí, o un prompt no es en sí la creación. O sea, es una guía para llegar a... Pero pues tú le pones la búsqueda y te muestra algo que si tú mandas ese prompt a alguien también le va a dar lo mismo quizá. Y no es en sí una creación. Y más que nada porque el contenido generado nuevo en realidad está saliendo de otro contenido ya existente. Tal cual, o sea, se extrae Sí. y forma algo nuevo. Sí, completamente. Y es algo interesante lo que comentabas. ¿Qué tan original es algo? ¿No? Y creo que eso siempre ha existido en el ámbito artístico. Es decir, pues realmente nadie está creando nada nuevo. ¿Desde hace cuánto? No sabemos, quizás nunca, ¿no? Siempre ha sido una inspiración de esto, del otro, agarramos así, que es lo mismo que está haciendo una IA. Sí. Pero ¿cuál sería ese valor entonces que tendría el que una persona lo hiciera sin el apoyo de una inteligencia artificial? Es creo que ahorita el dilema, ¿no? ¿Qué tanta diferencia hay entre yo simplemente sentarme y pedirle que haga algo, que me dé algo y buscarle por esa línea, a yo sentarme, estar en silencio, irme a la naturaleza, no la clásica, ¿no? Me voy a la naturaleza, me espejo en las redes y busco inspiración. Me voy a mi retiro para buscar inspiración. ¿Qué tanta diferencia hay entre una y otra? No lo vamos a resolver aquí, pero... Claro. Primero busca los hongos y luego... Exactamente. ¿Quién fue el trabajo? ¿De los hongos o tuyo? O de la naturaleza. Sí. Dilemas. ¿Tú cómo ves ahorita la comunidad artística en este sentido? Las nuevas legislaciones, regulaciones, que si esto y el otro, han apaciguado las alertas, las alarmas que creo que estaban muy a finales del año pasado, ¿no? Que todo el mundo nos van a quitar, ya no vamos a poder hacer nada. Claro. Porque ya gente, cualquiera está haciendo lo que hago yo. Creo que en este momento todavía hay un poco de esperanza, ¿no? Porque creo que es, o sea, hay cosas que a lo mejor ya de repente no sabes si es real o no, pero todavía sigue una línea. Mientras siga generativa, creo yo que no hay por qué alertarse. No hay como la creación y la composición que uno haga, que ahí viene lo filosófico, ¿no? La estética, ¿no? Cuando hablamos de estética en la filosofía, pues habla de todas esas construcciones que creamos de lo bello y lo feo y etc. Y que también te basas con esas categorías, ¿no? Que también le llaman, como Kant y todo eso, ¿no? Las categorías, etc. Pero creo que estamos ahorita en un lugar donde todavía se puede observar qué es genuino y qué no. A lo mejor si en algún momento las IAs ya crean, a lo mejor ahí es donde va a ser un punto importante, donde un debate donde ya va más allá de nosotros, ¿no? Actualmente creo que nos seguimos un poco resistiendo, o sea, resistiendo no de no querer usarlo, sino resistir para, obviamente, proteger lo que viene de la creatividad, y creo yo que es un buen lugar, o sea, darle el lugar de la creatividad humana es importante, como dices tú, ¿no? A lo mejor es muy del humano nada más, pero creo yo que también viene de muchos lugares, ¿no? Desde la comunidad, desde lo que son nuestros contextos, que no nada más somos nosotros, sino la cultura, cómo se transforma, con la cuestión de la globalización, por ejemplo, desde hace unos años, cómo también nos ha cambiado, ¿no? Y observar y ver cosas en internet de otros lugares también te detona otras cosas, ¿no? Y te muestra otros panoramas, otras formas, otras cosmovisiones, y que creo que eso es lo importante, ¿no? Que creo yo que no tiene que ver con en sí la autoría, o sea, no de que solamente tú tengas la validez de crear algo, sino que justamente nos atraviesa toda la sociedad, pues, ¿no? En alguna u otra manera. Y creo que eso es lo que valoramos como lo creativo, pues. O sea, de decir, bueno, no nada más es lo que yo hago, sino lo que me rodea. Y a partir de eso, ¿qué es lo que creo?
como decías, ¿no? O sea, ya todo está hecho, pero la manera en que tú lo posicionas o lo que hablas de, te da a entender todo tu contexto, ¿no? Y no eres tú creando, sino eres tú creando en composición con todo lo que te rodeó y lo que te rodea en hombros de gigantes, ¿verdad? Sí, claro. Todas tus generaciones pasadas y toda la gente que tuviste contacto y que o sea, tú no eres el que creaste, pues Sí, es claro. la historia la que está creando a través de ti, ¿no? Sí, claro. Ay, lo traía. Digo, ahorita que hablaste de eso es bien interesante porque también los animales, por ejemplo, son muy creativos y hacen cosas muy bellas. Incluso las danzas está basada en danzas de pájaros o cosas así, ¿no? O sea, Sí. o sea, hay pájaros o que construyen cosas muy bonitas o bailan muy interesante o el canto, ¿no? O sea, Sí. digo, en el caso de los pájaros que pues, mi papá es fan y me ha enseñado varias cosas, ¿no? Sí, como todas las de danzas de apareamiento y todo eso. Que dicen, no Súper, manches, sí, eso. cómo lo crean, sí, claro. Aquí la diferencia única creo yo que tiene que ver con el motivo, ¿no? O sea, nosotros muchas veces hacemos, o también las danzas muy ancestrales. Aquí me voy a salir, pero todos aprendimos a bailar Sí. para cortejar, ¿no? Sí. Bueno, pero es una danza muy contextual. Sí. O sea, la banda, la bachata, que son como danzas muy latinoamericanas, pues obviamente tiene un motivo de cortejo, Sí. pero de cercanía. Pero si te vas a Europa, por ejemplo, esa cercanía no existe. Sí, no. O sea, no es tan común que veas personas pegadas, ¿no? O sea, ellos también tienen esa regla de que no, ni siquiera tacto en público, ¿no? Y acá, pues, o sea, ves a todo mundo encima de otro y luego y ya como si nada, ¿no? Pero creo que es muy contextual también eso. O sea, aquí sí es muy de eso. Por ejemplo, también después las estructuras de las corporalidades te da a entender de dónde eres. O sea, aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, es muy común que las caderas se utilicen más que en otros lugares, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, pues, es un tipo de ritmo diferente, no hay como esa rigurosidad de cómo te tienes que mover. También luego vemos como en la cuestión de género, ¿no? Luego de repente a veces muchos hombres, como nos prohíben mover las caderas, también estamos bien rígidos, ¿no? O sea, se mueve todo lo demás, pero las caderas bien rígidas porque contextualmente está mal visto que un hombre mueva las caderas, ¿no? Sí, que ya sí, eso sí. pues es un tema ya también de discusión, pero eso te da a entender como en qué, o sea, cómo te configura lo que creas, tiene que ver con tu contexto completamente. Bueno, pues se nos ha pasado la hora como el agua de la naturaleza inspiradora. Muchas gracias, Abraham, por tu tiempo, tu información, todo lo que nos ofreciste en esta charla. No sé si alguien quiere hacer una última pregunta, un último mensaje. Me gustaría ¿Tú quieres saber proporcionarnos algún ¿dónde te último mensaje? presentas? O sea, tienes una obra futura. Bueno, va a salir como en un mes, ¿no? Más o menos. O más. Sí, pues ahorita, bueno, mi compañía o agrupación se llama Accionares Movimiento. En principio, la agrupación está enfocada en, uno, temas de interés público, o sea, cosas que realmente interesan a las audiencias. Y dos, que dé pluralidad a todas las identidades y corporalidades y todo. O sea, las danzas desde que eran ancestrales, todo el mundo bailaba. Y las señoras y las niñas y los niños y los gordos y los flacos y los todos. Entonces, estamos rompiendo con eso de que no tienes que tener un prototipo y justo lo impulsamos con eso. La próxima obra pues va a ser Nahuales, esta que les platicaba de las máscaras de cartonería y como enfocados a estas leyendas que nos construyen. Va a ser el 31 de octubre, pues el día de las brujas y los nahuales. Entonces, todavía no tenemos como tan ¿Definido dónde? definido, bueno, sí definido, va a ser en el Teatro Experimental, Ah. nada más que todavía no tenemos así el permiso final, pero pues va a ser el 31 de octubre. Antes de eso, justo una de las estrategias que hacemos es formación de públicos, entonces tenemos otro evento que se llama Noches de Nahuales, donde hacemos veladas, noches de relatos y que si les ha pasado una experiencia, etcétera, son gratuitas justamente para formar una comunidad y que después obviamente eso lo podamos a nosotros invitarles a las obras. Y es como la obra ahorita que tenemos en puerta, ojalá salgan más, metemos muchas convocatorias, entonces esperamos que en alguna salgamos también beneficiados. Si no, pues
siempre creamos y si no es esa, pues la que viene el próximo año. Estas noches de Nahuales les sirven también a ustedes para nutrir el espectáculo ya principal, ¿no? Claro. Les da retroalimentación de la gente, cómo reacciona y todo. Seguimiento sobre todo. Órale. Que era lo que les decía, no nada más es tener a la persona en un momento, sino darle, o sea, eso empieza en agosto y o sea, es agosto, septiembre, octubre, o sea, esos 3 meses de mantener una comunidad completa. Está padre. Nada, mucho éxito. Muchas gracias. Sí, yo sí voy a estar ahí al pendiente. Sí, ¿El experimental cuál es? ¿Se acuerdan? El que está a un lado del Agua Azul. Sí, el de la basura. Sí, del Agua Azul. Que hay una escultura, precisamente. Ok. Nos despedimos. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, ingenieros. Un día más, un capítulo más de esto que es BSOD. Hasta la próxima. Gracias. No, es que estaba muy acá y dije. Descompone. Te encargo. Nunca toma café, güey. Cuando toma. No, ponlo ahí. ¿No te estorba ahí? No, me estorba que esté acá, así, sin sentido. Al rato llega la cena y va a agarrar acá. Estás viendo que No, no, llega acá. cafecito, Héctor. ¿Por qué te quieres sentir menos? No, yo pensé que te estorbaba. No. La cara. Espérame. Oye, qué comprometidos con el ambiente.